Madame la Présidente. Señora Presidenta de la Asamblea General, señor Secretario General, señora Secretaria General Adjunta, señor Secretario General Adjunto, señoras y señores Jefes de Estado y Gobierno, señoras y señores ministros, señoras y señores embajadores, delegaciones. Qué felicidad poder hablar de nuevo ante ustedes en este 80º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 8 décadas que hemos querido dedicar al servicio de la paz, del desarrollo, de los derechos humanos. 80 años que nos obligan a valorar el camino recorrido y adaptar nuestro ritmo al avance del mundo. El 26 de junio de 1945 adoptamos la Carta de las Naciones Unidas tras 2 guerras mundiales, cuando los combates aún seguían en Asia, cuando la descolonización apenas se había iniciado, cuando la Unión Soviética ampliaba su imperio y seguíamos contando los muertos por millones y descubríamos el horror de la Shoah. Sí, esa etapa del mundo aún no había acabado y aún así estábamos ya construyendo a base de resoluciones, a golpe de determinación, esa voluntad de preservar a las futuras generaciones del flagelo de la guerra y proclamábamos nuestra fe en los derechos fundamentales del ser humano y nos comprometíamos a crear las condiciones de la justicia, a favorecer el avance social, a practicar la tolerancia y a vivir en paz los unos junto a los otros. No soñábamos lo que íbamos a ser en 80 años, pero les digo hoy, tenemos el derecho a soñar, porque nuestro mundo actual se merece la misma voluntad de actuar juntos. Éramos 51 en San Francisco. Desde entonces tenemos 193 Estados miembros reunidos en esta Asamblea. Los textos fundacionales de nuestra organización sientan las bases de la acción colectiva y manifiestan valores comunes, definen procedimientos robustos. Y sé, aún así, hasta qué punto están ahí las frustraciones que alimentan esa representación desigual de los Estados, en particular en el Consejo de Seguridad. Por este motivo, apoyo con fuerza su ampliación, su reforma, en particular su ampliación para el continente africano. También sé hasta qué punto los equilibrios políticos, económicos y sociales han evolucionado y hay nuevos actores que han ido asumiendo mayores responsabilidades y que una multitud se pregunta por el futuro de Naciones Unidas, su realidad, sus promesas, sus beneficios. No nos mentamos. Este 80º aniversario no es una fiesta. Los conflictos armados se multiplican a nivel interno e internacional. Conflictos estatales o provocados por la acción criminal o terrorista. Y los beligerantes pisotean deliberadamente los convenios de Ginebra como si el horror sirviera para la venganza o el terror a la victoria. Gaza, Ucrania, Sudán, Haití, Birmania, la República Democrática del Congo. La lista es larguísima e insostenible. Actos de violación que sufre la población en estos territorios de guerra. Grandes transformaciones también están en curso para todos en este planeta. El cambio climático no lo tenemos dominado. Continúa el desastre de la destrucción de la biodiversidad. Nos tenemos que enfrentar al cinismo de algunos que pueden cambiar las cosas, pero se niegan a ello. Vemos la llegada de las tecnologías que abren nuevos horizontes y oportunidades, pero que dejan también campo abierto a fuerzas muy peligrosas porque no están reguladas. Vemos como el comercio mundial que ve guerras arancelarias que se añaden a los desequilibrios mundiales. Esta alarma no acaba, no obstante, con la esperanza. Nuestras divisiones no impiden que Siria se haya librado de su dictadura, que Ucrania siga manteniendo el tipo y que la paz sea posible en la región de los Grandes Lagos. También hemos aprobado tratados y acuerdos ambiciosos que para algunos eran imposibles. Un tratado sobre las pandemias, un tratado para proteger la alta mar, otro para financiar el desarrollo. La complejidad del mundo no es un motivo para renunciar a nuestros principios y ambiciones. De alguna manera vivimos un momento paradójico en el que necesitamos, más que nunca, restaurar ese espíritu de cooperación que prevaleció hace 80 años y donde, no obstante, estamos dividiéndonos, y hay que decirlo, las divisiones
en la cumbre del orden mundial. La fracturación del mundo nos frenan en nuestra capacidad colectiva de resolver los grandes conflictos actuales o superar los desafíos que se nos presentan. Francia se enorgullece de estar entre los pueblos de Naciones Unidas y rendimos homenaje a quienes les sirven, los cascos azules que trabajan por la paz, allí donde no va nadie, los trabajadores humanitarios que van al socorro de los más frágiles, juristas, observadores, periodistas que dan testimonio de la realidad, imponen la fuerza del derecho y evitan la arbitrariedad. Y me gustaría también hablarles aquí de tantos y tantas, de nuestras ONGs, de nuestros cuidadores, de nuestro personal sanitario, periodistas y otros muchos que dan testimonio de que esta organización es irreemplazable, motivo por el cual los que son sus peores críticos son también quienes quieren cambiar las normas del juego, porque están seguros de su dominio y les interesa más compartirse el mundo que lograr los compromisos necesarios en pro del bien común. Básicamente, el riesgo que vivimos en la actualidad es el riesgo ver que los hechos acaben con la situación, que impere la ley del más fuerte, que el egoísmo de unos sea lo que gana, que haya quienes piensan que ellos solos pueden decidir el curso de la humanidad y decidir que no hay una comunidad internacional sin una relación respetuosa entre homólogos, sin cooperación entre homólogos, que hacen imposible encontrar la paz, superar los desafíos del cambio climático, la lucha contra la proliferación militar. Por este motivo, la prioridad, 80 años después, nuestra prioridad es volver a encontrar la savia de ese multilateralismo eficaz, de una eficacia colectiva. Y hay que decirlo claro. Esa actitud crítica de algunos hace casi imposible nuestra eficacia colectiva y hay que encontrar la manera de trabajar juntos para recuperar ese multilateralismo eficaz. Son fantasmas, residuos del momento que quieren hacer una oposición entre bloques, norte, sur, este, oeste. Aquí en este foro solo hay hombres y mujeres que no tienen la misma religión, que tienen distintas ideas, cuyas civilizaciones a veces son distintas, pero que un buen día decidieron que construir la paz, superar los desafíos, en particular el de la desigualdad o de las grandes transiciones del mundo, pues en ese momento olvidaron sus diferencias para cooperar juntos. Por eso hemos de consolidar las normas existentes y las instituciones que garantizan nuestra autoridad colectiva y esa eficacia. Los derechos humanos son el pilar central del edificio de las Naciones Unidas y dan coherencia al conjunto de las medidas que adoptamos. Y en este periodo en los que se multiplican los conflictos y se amplían, hacemos frente a crisis masivas de los derechos humanos también. El deber de todos es velar por el respeto del derecho internacional humanitario, como proponemos hacerlo en este marco de la iniciativa mundial que impulsamos con algunos homólogos, Sudáfrica, Brasil, China, Jordania, Kazajstán y el CICR. Apoyemos la Corte Penal Internacional en su lucha contra la impunidad. Permitamos que las sentencias de la Corte Internacional de Justicia se lleven a la práctica. La autoridad del derecho es nuestra mejor oportunidad ante la ley del más fuerte. La aplicación de los principios es el único remedio a ese doble rasero que hemos venido tantos a denunciar desde este estrado ante esta Asamblea, desde que se creó ese Parlamento del mundo. La paz y la seguridad son para todos. Por este motivo es importantísimo que Ucrania se resista a Rusia y logre una paz que no le robe su territorio, sus niños, su riqueza, su futuro. La agresión rusa no es problema de Europa, sino el problema de todos. Plantea la cuestión eterna de la autoridad del derecho frente a la ley del más fuerte, de la libertad frente al imperialismo. Ucrania no quería la guerra, quiere la paz. Francia también quiere la paz. Los europeos quieren la paz. Estados Unidos de América quieren la paz.
Y para ello, Ucrania tiene un derecho fundamental, el de vivir en seguridad y de no temer que vuelva a ser atacada por Rusia. Por este motivo, Francia, junto con Reino Unido, ha creado una coalición de voluntarios que agrupa a 35 naciones para dar a Ucrania garantías indispensables para su seguridad a largo plazo. Creamos así las condiciones para una paz sólida y justa que va a permitir a los ucranianos hacer realidad su destino. Y lo que ha ocurrido en la última semana en el espacio aéreo de Polonia, señor presidente, en Rumanía, las provocaciones de Estonia y en otros lugares son prueba también de que todos los europeos se enfrentan a esas amenazas y voluntad de desestabilización rusa. Ucrania, lo ha dicho con frecuencia, está lista para aceptar negociaciones y un alto el fuego. Ahora corresponde a Rusia mostrar que puede optar por la paz cuando en realidad está multiplicando los ataques contra civiles en Ucrania y las provocaciones que les acabo de mencionar. Con esta esperanza, Francia estará del lado de Ucrania, junto con sus socios europeos y todos aquellos que comprenden la importancia de controlar a Rusia para preservar el orden mundial. Me felicito por las afirmaciones hace unas horas del presidente de Estados Unidos de América, que recordaba el debilitamiento progresivo de la economía rusa, los fracasos sobre el terreno de Rusia, que, imagínense, en más de 1000 días apenas ha tomado un 1% del territorio ucraniano, a pesar de tantísimas pérdidas y tantísimas víctimas civiles. Y me felicito por ver que el presidente de Estados Unidos cree en la capacidad de Ucrania y no simplemente de resistir, sino también de hacer valer sus derechos ante nosotros, porque se niega a aceptar ese doble rasero. Francia también se compromete junto a Ucrania y lo hace también en pro de la paz en Oriente Medio. Ayer adoptamos un plan creíble para poner fin a la guerra de Gaza, preservar la solución de los dos estados, Israel y Palestina, permitir la liberación de todos los rehenes y salvar tantísimas vidas. Hemos cursado un camino hacia la paz que sobre todo requiere que los rehenes aún retenidos por Hamás sean liberados, que cesen los ataques contra Gaza. Y me enorgullezco de que Arabia Saudita y Francia hayan convencido a muchos miembros de esta Asamblea para firmar la Declaración de Nueva York. Somos 142 miembros de esta Asamblea que estamos tendiendo una mano abierta para construir un camino de paz, una paz inmediata, la liberación de los rehenes, un alto el fuego, la estabilización de Gaza, la desmilitarización y el desmantelamiento de Hamás, y un reconocimiento recíproco de dos estados y un estado palestino desmilitarizado que reconozca a Israel y un estado de Israel que reconozca al estado de Palestina. Y todos los estados de la región que aún no lo hayan hecho, reconociendo de esta manera también al estado de Israel. A través de este reconocimiento, que de hecho es una senda hacia la paz, se alcanzará la estabilidad de la región en su conjunto. Es lo que buscamos construir con esto. No puede haber seguridad, estabilidad para Israel si hay una guerra permanente con todos sus vecinos y con Palestina, en Cisjordania y en Gaza y en todo Jerusalén. Una paz en el Líbano, donde la lucha contra el terrorismo no puede librarse en detrimento de la soberanía de los libaneses y las libanesas. Por eso me felicito del trabajo que hemos realizado mano a mano con Estados Unidos de América, con Naciones Unidas, con la UNIFIL, para construir este camino que permita restaurar la soberanía del Líbano, permitir que las Fuerzas Armadas libanesas, junto con la UNIFIL, puedan recuperar poco a poco esta soberanía y construir ese monopolio de las armas que solamente pueden estar en manos de las Fuerzas Armadas libanesas. El Líbano respira mejor cuando es menos fuerte Hezbolá. Y el Líbano respirará aún mejor cuando el conjunto de los arsenales de armas y de las armas en manos de Hezbolá sean retomadas por las Fuerzas Armadas libanesas. No hay otra opción. Próximamente organizaremos desde Francia una conferencia de apoyo para la reconstrucción del Líbano y apoyaremos también la conferencia que nuestros amigos sauditas van a celebrar en apoyo para las Fuerzas Armadas libanesas. Igualmente, Siria debe recuperar su soberanía, su unidad. Siria es más libre desde que cayó el régimen de Assad.
Yo recibí al presidente de transición en París, lo voy a volver mañana con varios estados de la región. Trabajamos para lograr que Siria pueda respetar todos los elementos de su sociedad civil, que son su misma fuerza, son su savia, y al mismo tiempo pueda recuperar esta unidad y de esta manera también la gestión total de su propia soberanía. Y luego la región solamente podrá estar en paz si el programa iraní, en parte destruido, queda nuevamente bajo control total. Por eso Francia, Alemania y Reino Unido, por acuerdo común, han iniciado el proceso para restablecer todas las sanciones internacionales adoptadas anteriormente contra Irán. Este es el único responsable de no cumplir con sus obligaciones, pero puede decidir todavía abrir la puerta al OIA, arrojar luz sobre su arsenal de uranio enriquecido y aceptar nuevas negociaciones. Las próximas horas van a ser decisivas. O Irán hace un gesto y vuelve a comprometerse con un camino de paz y de responsabilidad, permitiendo el recuperar ese curso para que el OIA pueda hacer su trabajo, o bien se aplicarán esas sanciones. Tendré la oportunidad de hablar mañana con el presidente iraní. Con respecto a cada una de estas cuestiones cruciales, Francia propone soluciones concretas. El plan para que cese la guerra en Ucrania existe. El plan para lograr la paz en Oriente Medio existe. El plan para volver a poner bajo control el programa iraní existe. El plan para recuperar la soberanía total del Líbano en el sur existe. Cada vez queremos ser el socio de todos quienes comparten esta exigencia de actuar con eficacia. Sin embargo, existe también el riesgo de que nos cansemos de actuar y que miremos hacia otro lado sin ver tantas crisis. La tragedia en Sudán es una de las peores de la actualidad. Nos corresponde colectivamente movilizarnos, igual que lo hicimos en París en 2024. Coordinemos nuestros esfuerzos para actuar juntos, para que los beligerantes acepten la negociación y devuelvan el poder a los civiles. De la misma manera, en la región de los Grandes Lagos, la soberanía y la integridad territorial de la República Democrática del Congo debe respetarse. Es necesario devolver la esperanza a la población de Kibú y a los cientos de miles de personas que se han visto desplazadas, y por este mismo motivo nos reuniremos el próximo mes en París con todos aquellos que pueden responder a la urgencia humanitaria y hacer converger iniciativas de paz. Y me felicito por lo realizado por la Unión Africana, por tantos vecinos, Qatar, Estados Unidos de América, pero la urgencia humanitaria ahí también es indispensable. No hay que olvidar ninguno de estos conflictos. No tenemos derecho en ningún momento de desalentarnos. Esta capacidad de estar alertas es nuestra fuerza, es lo que nos ha reunido hace 8 décadas. No tenemos derecho al cansancio en el momento en que vivimos. Pour autant combler tant de crises. Veo con ustedes el mundo en el que vivimos y vemos los riesgos de proliferación, cómo regresan, y vemos también cómo se vuelven a reavivar estas energías y estos marcos. Necesitamos un marco creíble para combatir la proliferación nuclear y necesitamos un marco creíble para que podamos contener las amenazas de proliferación balística. Y no olvidemos la amenaza biológica, química y también los riesgos nuevos como la IA, los elementos cuánticos, el ciberespacio o el ultraterrestre. Tantas amenazas en las que los marcos existentes se han visto debilitados en los últimos años. A veces porque han quedado antiguos, otras veces porque las normas de verificación no se han respetado debidamente, y también porque la aceleración tecnológica hace que las capacidades de innovación
van más rápido que nuestros marcos existentes. Entonces, no podemos abandonar. Tenemos la responsabilidad de seguir construyendo este marco de paz indispensable. Ahí hace falta la eficacia, un multilateralismo eficaz, que es lo que necesitamos para arrostrar los grandes desafíos mundiales. El secretario general le presta mucha atención y quiero darle las gracias por las ambiciones que tiene para nuestra organización a través de la iniciativa ONU 80 y comparto su preocupación. Efectivamente, ahora mismo, en este momento de desorden que tenemos con las guerras que arrostramos, pues tenemos también muchos desafíos nuevos que necesitan del mismo espíritu de cooperación. Veamos los desequilibrios mundiales. Afectan a las economías, algunas más riesgas también. Hablo en nombre de unas de estas economías más ricas, pero también afecta todavía más a los países de ingresos intermedios, a los países en desarrollo y, por supuesto, a los más pobres. Y no podemos hablar de manera organizada a nivel internacional sobre los desequilibrios que afectan al planeta, y si respondemos de manera dispersa y sin colaborar, empeorarán. El desafío hoy es ver cómo ayudamos a China a desarrollar la demanda interior que tanto necesita. Cómo procuramos que las capacidades de producción que ha podido desarrollar en los últimos años, que estas capacidades tecnológicas, que a veces, bueno, pues se someten a la transferencia, vayan acompañadas también de un desarrollo armonioso en el mercado interior. Y cómo hacer frente a los desequilibrios comerciales de manera cooperativa en Estados Unidos y no a través de unos aranceles que rompen el comercio internacional. Cómo podemos tener una Europa que responda a las necesidades de inversión colectivas que hoy todos tenemos. Estos desafíos suponen que las grandes economías colaboren, pero que no nos oponamos unos a otros, que no haya oposición entre unos y otros, G7, BRICS, etcétera. Luego también tenemos otros grupos con los que tenemos que colaborar y siempre con la presidencia canadiense, por ejemplo, del G7 y las presidentes sucesivas del G20. Necesitamos recuperar el espíritu de colaboración que es indispensable porque es lo que nos permitirá también tener un programa común, una agenda común para financiar los desafíos comunes que tenemos. En todas partes intentamos reducir nuestras ambiciones comunes para financiar los grandes desafíos del mundo. Baja la financiación colectiva para la salud, para la seguridad alimentaria, baja la financiación colectiva para la educación. Estos desafíos, sin embargo, nos pertenecen a todos y quizá todavía más de lo que lo eran antes de la pandemia de la COVID-19. Por lo tanto, es indispensable que de manera colectiva, entre todos, generemos soluciones concretas, financiación nueva para hacerlo. Los europeos han decidido movilizarse y quiero felicitar a la presidenta de la Comisión Europea que está movilizando instrumentos de financiación que los europeos hemos reunido precisamente para responder a estas situaciones, pero tenemos que hacerlo también en un marco renovado. El marco que hemos intentado construir entre todos durante la pandemia con nuestros socios africanos durante la cumbre de financiación en 2021. También el que tenemos durante la cumbre de las 4 Ps. Tenemos el Pacto para la Prosperidad de los Pueblos y del Planeta. Tenemos que colaborar mejor ante los desequilibrios económicos mundiales. Necesitamos un programa de crecimiento para todos, pero tenemos que hacerlo para ayudar a los países a financiar los esfuerzos educativos de salud, de estabilización y de seguridad alimentaria, y también para hacer frente a los desafíos de la biodiversidad y del clima. En todos estos dilemas hay que elegir entre crecimiento y biodiversidad y seguridad. Podemos hacerlo si movilizamos financiación pública y privada en un marco que reúna al este, al oeste, al norte y al sur. Ese
ese es el marco que hemos construido y se trata de acelerar una transición que empieza ya a realizarse. Y quiero dar las gracias a los dirigentes del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, pero hay que ir más allá, porque estos marcos vuelven a ser obsoletos. Necesitamos movilizar más financiación privada para acompañar esta transición en los países de rentas medias, en los países en desarrollo y en los más pobres. Y necesitamos mecanismos de garantía para ocuparnos de estas primeras pérdidas. Necesitamos más financiación también para ayudarles al crecimiento. Esto es indispensable si queremos evitar crisis, si queremos evitar la desestabilización de mañana. Este programa es un programa que nos reúne, una agenda que nos une y que saca a algunos del egoísmo y evita que otros, en cierto modo, se tengan que enfrentar ellos solos a esos desafíos que les azotan. Y por eso tenemos que seguir trabajando en el tema de la biodiversidad y del clima. Son desafíos, lo hemos dicho. Está el Tratado de Niza, por ejemplo, que ha entrado en vigor a través de una movilización colectiva. Pues tenemos ahí ya un marco de reglamentación para los océanos. Hace décadas que lo esperábamos y es la misma movilización colectiva que tenemos que tener con el plástico. Un tratado internacional para poner fin a la contaminación por plástico. Es la misma movilización que necesitamos también para desplegar de manera mucho más eficaz los créditos de biodiversidad y para tener más coherencia dentro de los créditos de carbono. Y la misma movilización que necesitamos también ante la COP de Belém. Ya lo digo aquí, Europa y Francia acudirán a la cita. Allí estarán con los objetivos. También estaremos junto a la movilización de la financiación para que se pueda producir la transición, ya sea financiación pública o privada. Aquí, desde luego, que no podemos apartarnos de los objetivos que nos hemos marcado y tampoco podemos replegarnos. Está claro. Todos estos desafíos mundiales, educación, salud, agricultura, seguridad alimentaria, la biodiversidad, el clima, la lucha contra todas las desigualdades, en definitiva, que desestabilizan el orden mundial, necesitan del mismo espíritu de colaboración, ese espíritu del que yo hablaba antes, ante la guerra. La cuestión es que las crisis son varias, se acumulan. Mi discurso es ya largo y, sin embargo, es incompleto. Pero aquí ya me voy a detener. Les tranquilizo. Pero sí que les puedo decir con vehemencia que a pesar de todo esto, a pesar de esa lista tan larga que a veces da la sensación de que estaríamos bloqueados, el deber que tenemos, el deber es permanecer de pie y seguir avanzando juntos. Hace 80 años los que nos precedieron estaban ante las ruinas. La guerra no había terminado todavía. Lo peor acababa de producirse. Un mundo ya dividido estaba componiéndose y decidieron construir este tesoro, las Naciones Unidas. Podríamos bloquear nuestra asamblea con reproches, con algunos que igual no son del todo justos, pero esta asamblea es nuestra, somos nosotros. Si no es eficaz es porque alguien la bloquea y a veces son los más poderosos. Si no funciona suficientemente rápido es que no tenemos determinación para que avance. Las Naciones Unidas somos todos nosotros. No podemos ser cínicos, no podemos cansarnos. Nuestro mundo está ahí ante nosotros y los riesgos que corremos es el de la fragmentación, la ley del más fuerte, el cinismo y, en cierto modo, también la pérdida de control. Efectivamente, es una pérdida de control. Eso es lo que se ve y lo que viven nuestros pueblos. El miedo al futuro que ya no pueden controlar, el miedo a las migraciones, el miedo ante un clima que ya no se puede controlar, el miedo ante las desigualdades que no se consiguen desestabilizar, el miedo ante una guerra que no se para, que no se detiene. Sin embargo, solamente ahí
hay solamente un amigo de este temor, aquel que es el más fuerte y que ha creado esas condiciones. Sin embargo, nosotros tenemos una responsabilidad, que es actuar de consuno, construir el multilateralismo eficaz nuevamente, con la misma fe y la misma determinación que los padres fundadores de esta Asamblea. Tenemos que hacerlo con más eficacia, pero con la misma voluntad. No podemos ceder ante la injusticia, no podemos ceder. Tenemos que actuar, actuar, actuar. Nos corresponde a nosotros, entre todos. Muchas gracias.